Bienvenidos de nuevo al Rincón del Narrador, donde cada historia esconde una verdad impactante. A los 7 años de mi matrimonio, creía ser la mujer más afortunada del mundo, una princesa moderna cuyo cuento de hadas se había hecho realidad. Mi marido, Alejandro Vega, era un arquitecto de renombre, muy conocido en los círculos de la alta sociedad de Madrid. No solo era atractivo y talentoso, sino que me adoraba de una manera que despertaba la envidia de todas mis amigas. Cada mañana se levantaba antes que yo para prepararme un vaso de agua tibia con limón y un desayuno ligero cuidadosamente colocado en la encimera. Decía que mi estómago era delicado y que no podía saltarme una comida. Cada tarde, sin importar lo tarde que volviera del trabajo, su primer acto era entrar en la habitación, abrazarme por la espalda, inhalar el aroma de mi pelo y susurrar: «Mi amor, ya estoy en casa». Estos gestos, estas dulces palabras, tejieron una red segura de amor que me hizo confiar en él ciegamente, sumergirme por completo y sacrificarlo todo voluntariamente. Por Alejandro, renuncié al futuro puesto de directora financiera en el Grupo Montoya, el conglomerado multinacional de mi familia, un camino de rosas que mi padre, el presidente Roberto Montoya, había planeado meticulosamente. Desafié a mi padre, rechacé un matrimonio concertado de alto perfil y seguí la llamada del amor. Quería demostrar que mi elección era la correcta. Quería construir un hogar sencillo y lleno de amor, libre de la presión del dinero o el estatus, y lo hice. Me convertí en una ama de casa devota a tiempo completo. Nuestro ático en el barrio de Salamanca, antes un espacio frío y vacío, se transformó gracias a mi esmero en un verdadero hogar. Cada rincón reflejaba mi toque meticuloso, desde los lirios frescos que reemplazaba a diario, hasta las elaboradas cenas que siempre incluían los platos favoritos de Alejandro. Memorizaba hasta sus más mínimos gustos, desde su café solo sin azúcar por la mañana hasta el suave cojín de apoyo lumbar que necesitaba para su espalda mientras revisaba los planos. Mi vida giraba en torno a él. Mi alegría era ver su sonrisa de satisfacción cuando volvía a casa después de un largo día. A menudo me abrazaba y decía: «Tenerte en casa, Sofía, es la mayor fortuna de mi vida». Yo creía ingenuamente en esas palabras, absolutamente. Nuestra vida pacífica continuó hasta hace unos 6 meses, cuando Clara Fuentes y su hijo pequeño se mudaron al apartamento del piso de abajo. La vi por primera vez luchando con cajas pesadas junto al ascensor. Tenía un rostro delicado pero pálido y agotado, con un frágil niño de 3 años, Leo, aferrado tímidamente a su lado. No dudé en ofrecerle ayuda. Me contó que era madre soltera, recién divorciada, que intentaba empezar una nueva vida en la ciudad. Su lamentable situación conectó con mi compasión. A partir de entonces, los visitaba con frecuencia, llevándole dulces al pequeño Leo, o compartiendo algunas de mis cenas caseras. La veía como a una hermana menor, una amiga de confianza. Clara se mostraba excesivamente agradecida, dándome las gracias constantemente y llamándome su salvadora. De vez en cuando, horneaba una pequeña tarta o hacía un tarro de mermelada artesanal y lo subía diciendo: «Solo un pequeño detalle para agradecerles a ambos, señor y señora Vega». Alejandro al principio no le prestó mucha atención, pero durante las veces que Clara pasaba cuando él estaba en casa, ella expresaba una abrumadora admiración por él. «Oh, señor Vega, es usted arquitecto, ¿verdad? Solo el diseño de su apartamento demuestra tanta clase». «Oh, con un hombre tan brillante, señora Vega, es usted verdaderamente afortunada. ¿A qué hombre no le gusta oír tales elogios?». Alejandro empezó a mostrar más interés en nuestra vecina aparentemente desafortunada. Ocasionalmente, le arreglaba un grifo que goteaba, o le ayudaba a instalar una nueva estantería. Todo se desarrolló con naturalidad ante mis ojos, y no albergaba ninguna sospecha. Incluso me sentía complacida de que mi marido fuera un hombre tan amable y caballeroso. Fui demasiado tonta, demasiado ciega para darme cuenta de que mi amabilidad le había abierto la puerta al lobo. Comenzaron a aparecer cambios sutiles. Alejandro empezó a llegar a casa más tarde. La excusa era siempre la misma. Un nuevo proyecto estaba en una fase crítica. Tenía que quedarse hasta tarde para reuniones con inversores. Sus llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes, y a menudo salía al balcón para hablar, afirmando que no quería molestar mi descanso. Una vez vi accidentalmente un mensaje de texto aparecer en su pantalla de un contacto guardado como becaria lluviosa. «¿Ya estás en casa? Leo y yo te echamos mucho de menos». Cuando le pregunté, le restó importancia, diciendo que era solo una joven becaria de la firma que lo admiraba como a un hermano mayor. Incluso se rió, acusándome de estar celosa sin motivo. Le creí. Me culpé por ser demasiado sensible y me dije que debía confiar plenamente en mi marido. Incluso me sentí culpable por dudar de él. La sofisticación de su actuación fue magistral. Yo, su esposa durante 7 años,
Fui convertida en una tonta en mi propia historia. Entonces llegó el día fatídico. Era nuestro 7º aniversario. Había preparado una cena romántica a la luz de las velas con un vino de reserva y todos los platos favoritos de Alejandro. Llevaba el vestido de seda rojo que me había regalado por mi cumpleaños, esperándolo con impaciencia. Las 6, las 7, las 8. Todavía no había vuelto. Lo llamé. No contestó. Cerca de las 9, envió un mensaje apresurado. Mi amor, lo siento muchísimo. Ha surgido un problema de emergencia con un socio clave. He tenido que salir corriendo. Volveré a casa tan pronto como pueda. Por favor, no me esperes para cenar. La decepción y el vacío me invadieron, pero forcé una sonrisa y le respondí. No te preocupes, cariño. Céntrate en el trabajo. Te esperaré aquí. Retiré la mesa, guardando los platos fríos. Sentía el corazón hueco. Esa noche, una repentina tormenta de verano azotó la ciudad. El trueno retumbó con fuerza, despertándome de golpe. De repente recordé la funda nórdica de seda italiana que Alejandro había comprado. Se estaba secando en la azotea de nuestro edificio. Era la terraza privada reservada para nuestro ático, un espacio que yo había transformado en un pequeño jardín donde a veces subíamos a contemplar las estrellas. Temiendo que la cara seda se arruinara, me puse rápidamente una bata ligera, cogí un paraguas y me dirigí hacia la escalera. Las escaleras que subían estaban en penumbra, iluminadas solo por un tenue resplandor amarillo que se escapaba del marco de la puerta. A medida que me acercaba, algo no encajaba. La puerta de la azotea, que yo cerraba meticulosamente con llave todos los días, estaba ligeramente entreabierta. Entonces, por encima del estruendo de la lluvia, oí otro sonido. Un sonido que me heló por completo, deteniendo la sangre en mis venas. No era el viento ni la lluvia. Era la risa suave de una mujer entrelazada con la voz baja y afectuosa de un hombre. Una voz que nunca podría confundir. La voz de Alejandro Vega, mi marido. Mi historia acababa de empezar. La humillación, la amargura y la venganza más espectacular estaban aún por llegar. Mis oídos zumbaban. El sonido de la lluvia torrencial y los truenos lejanos parecían ser engullidos por el silencio mortal de mi alma. Me quedé inmóvil en el último escalón, con el paraguas aún en la mano, sintiendo la lluvia fría colarse por la rendija, helándome la piel, pero no tanto como mi corazón. La voz de Alejandro, la voz que susurraba palabras de amor en mi oído cada noche, ahora usaba esa misma ternura para acariciar a otra mujer. Tranquila. ¿Te asusta un poco de lluvia? Estoy aquí. Las risitas agudas y chirriantes de Clarafuentes atravesaron el aire como una broca en mi tímpano. Pero es que quiero que me abraces, cariño. Es tan romántico aquí arriba, ¿no? Como si el mundo entero fuéramos solo nosotros. El mundo entero somos solo nosotros. Esa frase golpeó mi pecho como un mazo, robándome el aliento. ¿Y yo? ¿Qué era yo en su mundo? ¿Una esposa? ¿Una decoradora para su casa perfecta? ¿O simplemente una tonta patética que fue engañada? No sé de dónde saqué el valor para avanzar. Mis piernas se sentían pesadas, cada paso era una lucha. Me pegué silenciosamente a la pared junto a la puerta y miré a través de la estrecha abertura. Y entonces, la visión más horrible de mi vida se materializó. Bajo la tenue luz amarilla de la lámpara del jardín, Alejandro y Clara estaban enlazados en el columpio hecho a medida que yo misma había elegido. La camisa blanca de Alejandro estaba desabrochada a varios botones, y Clara solo llevaba un fino camisón, empapado por la lluvia, que se pegaba a su cuerpo y exponía sus curvas. Se estaban besando, un beso apasionado y desenfrenado. Las manos de Alejandro, las manos que sostenían las mías cada día, ahora recorrían el cuerpo de la otra mujer. Sentí el corazón aplastado, hecho añicos en 1000 fragmentos afilados. 7 años de amor, 7 años de sacrificio, 7 años de dedicación, todo disuelto en polvo en un instante, convirtiéndose en nada más que una broma ridícula. Pensé que gritaría, que saldría corriendo y los abofetearía a ambos, pero no. Una frialdad aterradora surgió de las profundidades de mi alma, extinguiendo toda emoción. El dolor no desapareció. Se solidificó en un duro bloque de hielo, paralizando mis nervios. No cayeron lágrimas. Mi pecho dejó de doler. Solo había vacío y una fría determinación. No dejaría que me vieran derrumbarme. No les daría la satisfacción de deleitarse con mi dolor. Me retiré en silencio, paso a paso, con cuidado. Mis manos ya no temblaban. Me di la vuelta con calma y bajé las escaleras, mis pasos sorprendentemente firmes. Regresé al apartamento y cerré la puerta. El único sonido en el silencio estático era el tic-tac del reloj de pared. Fui directamente a la pesada puerta de seguridad de acero que llevaba a la azotea desde el interior del apartamento.
Recordé a Alejandro presumiendo de que, para una seguridad absoluta, había instalado una cerradura especial que solo se podía abrir desde dentro. Saqué mi llavero, encontré la llave grabada con una estrella y la giré. Clic. La puerta de la azotea estaba cerrada a cal y canto. Ahora podían disfrutar de su mundo privado todo el tiempo que quisieran. Pero eso no era suficiente. Fui al cuarto de servicio en el salón donde se encontraba el cuadro eléctrico principal. Miré los interruptores cuidadosamente etiquetados. Salón, dormitorio principal, cocina, y finalmente un interruptor rojo más grande etiquetado como general. Sin dudarlo, lo bajé con fuerza. ¡Puf! Todo el ático se sumió en una oscuridad y un silencio absolutos. El tenue resplandor de la ciudad tras la ventana proyectaba sombras espeluznantes. Me quedé en la oscuridad y escuché. Podía imaginar sus rostros sobresaltados en la azotea, cuando las luces se apagaron de repente, cuando se dieran cuenta de que estaban atrapados. Pero ya no me importaba, se lo merecían. Entré en el dormitorio principal, sin encender una linterna. La oscuridad parecía mi mejor compañera ahora. Abrí el armario y saqué la maleta más grande. No empaqué mi ropa. En su lugar, abrí un cajón oculto y recuperé mi libreta de ahorros personal, las joyas de diamantes que mi madre me dio como regalo de bodas, mi pasaporte y toda mi identificación personal. A continuación, fui al escritorio de Alejandro y abrí la pequeña caja fuerte cuyo código conocía: mi cumpleaños. Dentro había algo de moneda extranjera y todos los títulos de propiedad y documentación de los coches. Lo cogí todo, sin dejar ni un solo papel. Estos bienes ya estaban a mi nombre, regalados por mis padres antes del matrimonio. Alejandro me había convencido de guardarlos en su caja fuerte por seguridad. Ahora entendía lo que significaba esa seguridad. Puse todo en una bolsa aparte y la guardé cuidadosamente en la maleta. No cogí nada que él me hubiera comprado. No quería ninguna conexión con los recuerdos del traidor. Terminado. Llevé la maleta al salón. Eché un vistazo a nuestra foto de boda en la estantería. Mi sonrisa feliz en la foto parecía falsa y ridícula. Cogí el marco, con la intención de romperlo, pero me detuve. Lo giré suavemente boca abajo contra la pared. No rompería nada, ni montaría una escena. Me iría en silencio como un fantasma, dejándole una casa vacía y fría, y un desastre que tendría que limpiar él mismo. Me colgué el bolso al hombro y tiré de la maleta hacia la puerta. Antes de irme, me detuve. Saqué el pintalabios rojo de mi bolso y escribí una frase corta en el gran espejo del vestíbulo. Disfrutad del espectáculo. Luego abrí la puerta, salí y la cerré suavemente detrás de mí. Mi gran huida había comenzado. La noche y la lluvia afuera parecían dar la bienvenida a mi libertad. Sabía que a partir de ese momento, la Sofía de ayer estaba muerta. El bajo estruendo de las ruedas de la maleta sobre el suelo de mármol del pasillo era el único sonido que rompía el silencio de la noche. Entré en el ascensor, mirando mi reflejo en el acero pulido. Una mujer con un rostro helado, sus ojos desprovistos de cualquier onda emocional, completamente diferente a la esposa sonriente y dulce que veía cada día. El shock inicial se había ido, dejando una serenidad aterradora. Ahora mi mente no tenía espacio para el dolor o las lágrimas, solo cálculos fríos para el siguiente paso. ¿A dónde iría? ¿De vuelta a casa de mis padres? No, todavía no. No aparecería ante ellos como una fracasada, una hija que desafió a su padre solo para enfrentarse a un final miserable. Necesitaba recuperar todo lo que era mío, y hacer que aquellos que me pisotearon pagaran un alto precio. Me decidí por un hotel de 5 estrellas, discreto y lujoso, donde pudiera esconderme y lanzar mi plan. El taxi se alejó a toda velocidad bajo la lluvia torrencial, dejando atrás el lujoso edificio de apartamentos que una vez fue mi santuario, mi mundo entero. Ahora era solo una jaula dorada vacía que contenía a 2 culpables. Al registrarme en el mejor establecimiento de 5 estrellas de la ciudad, solicité una suite de esquina en el piso más alto, que ofrecía una vista panorámica del skyline de Madrid por la noche, con las 4 torres destacando en la distancia. La habitación era espaciosa y opulenta, con un mobiliario exquisito y una cálida iluminación dorada. Un mundo totalmente contrario a la vida sencilla y apartada que había elegido voluntariamente durante los últimos 7 años. Dejé la maleta y caminé directamente hacia el gigantesco ventanal de cristal, mirando las luces de la ciudad que brillaban como una galaxia. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que experimenté esta sensación? La sensación de ser yo misma, de vivir en el mundo que realmente me pertenecía. Abrí el nuevo teléfono móvil que guardaba escondido en un compartimento secreto de mi bolso. Un teléfono utilizado solo para contactos de mi antiguo mundo. Encontré un nombre. Javier, asistente. Javier era un joven brillante y agudo, ferozmente leal, que había trabajado para mí antes de casarme.
Durante 7 años, incluso mientras estaba retirada, lo mantuve discretamente en nómina, por si llegaba un día como este. El teléfono sonó solo una vez antes de que contestara. La voz de Javier era una mezcla de sorpresa y preocupación. Señora Vega. Sofía. Por fin ha llamado. ¿Está bien? Su voz familiar fue como una corriente cálida que derritió ligeramente el muro de hielo que rodeaba mi corazón. Estoy bien, Javier, respondí, mi voz un poco ronca. Necesito que te encargues de algunas cosas ahora mismo. Sí, dígame. Lo que sea, respondió Javier sin dudar. Primero, investiga las finanzas personales de Alejandro Vega en los últimos 6 meses. Todas las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, cualquier transacción inusual. Segundo, averigua todo sobre una mujer llamada Clara Fuentes, que vive actualmente en el apartamento 5A de mi edificio. Necesito todo su historial, relaciones pasadas, estado civil, todo. Quiero un informe detallado en mi mesa para las 9 de la mañana de mañana. Entendido, señora. Empezaré de inmediato, respondió Javier profesionalmente. No preguntó por qué, no cuestionó nada. Eso es lo que me inspiraba confianza de Javier. Y Javier, añadí, mañana por la mañana a las 8, trae aquí al abogado Arturo Soler. Dile que la hija del presidente Montoya necesita verlo urgentemente. ¿El abogado Soler, el socio principal del bufete? Javier sonó ligeramente sorprendido. Sí, confirmé. Solo díselo. Él lo entenderá. Al colgar, solté un largo suspiro. La maquinaria había comenzado a moverse. El abogado Arturo Soler era el socio principal del bufete de abogados de mi familia, un veterano del mercado que había navegado innumerables tormentas con mi padre. No era solo un abogado, era una figura paterna, un confidente en el que podía confiar absolutamente. Al pensar en mi padre, una punzada de remordimiento me golpeó. Recordé el día en que decidí dejarlo todo por Alejandro. Mi padre, un hombre siempre estricto pero que me amaba incondicionalmente, me miró con profunda decepción. Dijo: Sofía, no prohíbo tu amor, pero el amor no lo es todo. Ese chico, Alejandro Vega, tiene demasiada ambición en sus ojos. Me temo que se casa contigo por algo más que amor. Estás acostumbrada a una vida de lujo. ¿Realmente puedes manejar una vida ordinaria? Me preocupa que sufras. Yo era joven entonces, creyendo en ideales románticos. Discutí con él, diciendo: no necesito el dinero, papá, solo necesito su amor. Demostraré que mis elecciones son correctas. Y me fui. Durante 7 años, estuve prácticamente aislada de mi familia, solo llamando a mi madre ocasionalmente, mintiendo que era muy feliz. Era demasiado orgullosa para admitir que me había equivocado, pero ahora, la traición de Alejandro había destrozado ese orgullo. Mi padre tenía razón. Vio a través de Alejandro desde el principio. Un sentimiento de arrepentimiento y culpa surgió dentro de mí. Les había causado demasiada angustia a mis padres, pero me dije que ahora no era momento para la debilidad. Tenía que ser fuerte para reclamarlo todo, no solo por mí, sino por el honor de la familia, para demostrarle a mi padre que aunque su hija tropezara, sabría cómo volver a levantarse, incluso más fuerte que antes. No dormí esa noche. Me senté junto a la ventana, perfilando meticulosamente cada paso de mi plan de venganza. Una estrategia calculada y despiadada, sin retirada posible. Me convirtieron en una tonta. Ahora les mostraría las consecuencias catastróficas cuando una tonta inteligente se enfada. En este juego, no sería solo una jugadora, dictaría las reglas. Con el respaldo total del mundo que había abandonado, sabía que la victoria ya era mía. Mientras yo estaba sentada en la lujosa suite del hotel, trazando el curso de mi guerra, a kilómetros de distancia en la fría azotea, la tragicomedia de los dos traidores apenas comenzaba. Podía imaginar la escena vívidamente, como si viera una película a cámara lenta. Cuando las luces del ático se apagaron y la suave música de jazz del altavoz Bluetooth de Alejandro se silenció, debieron pensar que era un simple apagón del edificio. ¡Oh, un apagón! Probablemente ronronearía Clara, abrazando a Alejandro con más fuerza para buscar consuelo. Alejandro, con la suficiencia de un hombre experimentado, probablemente se rió y la tranquilizó. No pasa nada, cariño. Volverá pronto. De todos modos, es más romántico aquí, observando la ciudad en la oscuridad. Probablemente disfrutaron unos minutos más de su romance culpable, ajenos a que esos eran sus últimos momentos de paz. Pero pasaron 5 minutos, 10 minutos, media hora, y la luz no volvía. La lluvia se intensificó y el frío comenzó a calar en sus huesos. El endeble camisón de Clara no ofrecía protección contra el frío penetrante. Empezó a temblar y a quejarse. Hace demasiado frío, cariño. ¿Por qué tarda tanto la luz? Bajemos.
Fue entonces cuando Alejandro debió darse cuenta de que algo iba mal. Soltó a Clara y caminó hacia la puerta de acero que daba al interior. Empujó con fuerza. La puerta no se movió. Probó la manilla. Estaba rígidamente bloqueada. El pánico comenzó a dibujarse en su rostro. «Está cerrada», debió exclamar. «¿Cómo puede estar cerrada? Juro que solo la entorné al subir». Clara debió correr hacia él y juntos empujaron, tiraron y sacudieron la puerta. Pero todo fue en vano. La pesada puerta fortificada, diseñada para mantener fuera a los intrusos, se había convertido en un muro impenetrable, atrapando a las mismas personas que merecían estar encerradas. El verdadero terror se apoderó de ellos. La lluvia caía a cántaros, los relámpagos iluminaban el cielo, revelando sus rostros pálidos, helados y aterrorizados. «¿Qué hacemos ahora, Alejandro? Estamos atrapados aquí arriba». Comenzó a llorar Clara, su anterior encanto seductor reemplazado por la imagen de una mujer débil y patética. En su pánico, Alejandro debió gritar. «Sofía. ¿Estás ahí? Abre la puerta, Sofía». Pero su única respuesta fue el sonido de la lluvia y el aterrador silencio del apartamento de abajo. Empezó a usar toda su fuerza para romper la puerta, embistiéndola con el hombro, pateándola, pero la puerta se mantuvo firme, burlándose de su impotencia. Agotados y desesperados, solo pudieron acurrucarse en un rincón, abrazándose para darse calor. Pero ese abrazo no podía disipar la frialdad de la culpa y el miedo creciente. Estuvieron atrapados allí en la oscuridad, en la tormenta, durante casi 3 horas hasta que un pequeño rayo de esperanza apareció. Alejandro recordó la puerta de salida de emergencia que llevaba a la escalera principal del edificio. Él y Clara corrieron hacia ella. Afortunadamente, esa puerta no estaba cerrada con llave. Como náufragos aferrándose a una balsa, irrumpieron y bajaron a trompicones por la escalera, empapados y temblando. Cuando llegaron al 5º piso, de pie ante la puerta de nuestro apartamento, Alejandro buscó a tientas su llave. La puerta se abrió, pero el interior seguía frío y oscuro. Buscó a tientas el interruptor de la luz y lo accionó. No pasó nada. De repente se dio cuenta de que no era un apagón en todo el edificio. Solo su apartamento había sido desconectado. Una terrible premonición recorrió su espina dorsal. Corrió al cuarto de servicio. El interruptor general rojo estaba en la posición de apagado. Lo volvió a subir. Las luces del salón se encendieron, iluminando una escena que hizo que tanto Alejandro como Clara se congelaran. El hogar, normalmente cálido e inmaculado, estaba inquietantemente vacío y frío. La foto de la boda en la estantería estaba boca abajo contra la pared. Y en el gran espejo del vestíbulo, un mensaje escrito con un pintalabios rojo brillante destacaba claramente. «Disfrutad del espectáculo». «Sofía, ¿dónde está Sofía?», gritó Alejandro, entrando corriendo en el dormitorio principal. La habitación estaba vacía. El armario estaba abierto, pero solo quedaba su ropa. Mi joyero estaba vacío. La pequeña caja fuerte estaba entreabierta. No quedaba ni un solo documento dentro. Cada rastro de mí parecía haber sido borrado, excepto el tenue aroma a lirios que aún flotaba en el aire. Se ha ido. Lo sabe todo. Alejandro probablemente se desplomó en el suelo, agarrándose el pelo mojado. Pánico, miedo y un atisbo de rabia por haber sido superado. Todas las emociones explotaron dentro de él. Clara se quedó en la puerta del dormitorio, con el rostro blanco como el papel. «¿Qué hacemos ahora, Alejandro? Lo sabe todo. No nos dejará salirnos con la nuestra. Su familia». «Cállate», gritó Alejandro, interrumpiéndola. Se levantó, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «No, esto no puede salir a la luz», empezó a maquinar. «Solo está enfadada y se ha escapado. Probablemente se ha ido a casa de una amiga». Sí, se tranquilizó a sí mismo. Ahora tenía que hacerse la víctima. Se volvió hacia Clara, con los ojos afilados y calculadores. «Escucha con atención. A partir de ahora, tú interpretas el papel de la buena vecina preocupada. Y yo soy el marido patético y desconsolado cuya esposa se fue sin decir una palabra. Tenemos que adelantarnos a ella. Tenemos que hacer que todos crean que ella es la culpable». Y así comenzó su segundo acto. Alejandro cogió su teléfono y empezó a llamar a mis amigas más cercanas. Su voz, tensa por una supuesta angustia, tejió una historia sobre mi repentina volatilidad emocional, mis celos injustificados y mi desaparición. El acto de víctima perfecta se había puesto en marcha, pero no sabían que la única espectadora que importaba, yo, los observaba con calma desde lejos, preparando un contraataque imparable. A la mañana siguiente, mientras los primeros rayos de luz atravesaban la lujosa suite, me despertó un golpe en la puerta. Javier y el abogado Soler habían llegado puntuales. Rápidamente me puse un albornoz de seda y abrí la puerta. Javier hizo una leve reverencia,
llevando un gran maletín y una bolsa con desayuno caliente. Detrás de él estaba el abogado Soler, un hombre agudo de unos 50 y tantos años con el pelo entrecano, cuyos ojos eran perspicaces y autoritarios, irradiando el aura de alguien acostumbrado a complejas batallas legales. «Hola, Sofía», dijo cálidamente, sus ojos transmitiendo la preocupación de un mentor. Javier me informó brevemente. «Has pasado por mucho». Su presencia y sus palabras fueron un antídoto calmante, fortaleciendo mi determinación. «Por favor, pasen», dije, llevándolos al gran sofá de la sala de estar. Mientras Javier preparaba el desayuno, el abogado Soler no perdió el tiempo, fue directo al grano. «Cuéntamelo todo, Sofía, toda la historia, cuantos más detalles mejor». Respiré hondo y relaté los acontecimientos de los últimos 7 años, mi decisión de irme de casa, el matrimonio aparentemente perfecto, la llegada de Clara, las señales sospechosas, la noche en la azotea y mi huida. Lo narré con calma, sin lágrimas ni autocompasión. Simplemente presenté la verdad, cruda y dolorosa. El abogado Soler escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente, su expresión endureciéndose. Cuando terminé, guardó silencio durante un largo momento, antes de golpear ligeramente la mesa. Ese sinvergüenza se atrevió a engañar a la hija del presidente Montoya. Hay que tener agallas. Se volvió hacia mí, con la voz resuelta. «No te preocupes, Sofía. Yo me encargaré de esto. Él y esa mujer pagarán. Pero primero», continuó, «necesitamos cortar su línea de vida financiera. Un hombre tan ambicioso y dependiente del dinero como él, lo pierde todo cuando pierde su efectivo». Eso era exactamente lo que yo pensaba. «¿Qué debo hacer, Arturo?», pregunté. El abogado Soler tomó un sorbo del té que Javier había preparado. «El ático y los coches están a tu nombre. Bienes prematrimoniales que no puede tocar. El problema radica en las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito. Si no recuerdo mal, le proporcionaste una tarjeta Black secundaria de tu cuenta en el banco Sterling privado. Límite ilimitado, ¿correcto?» «Sí», asentí. «Fue mi mayor error. Un acto de confianza absoluta. Explotado descaradamente. Lo primero», instruyó el abogado Soler. «Llama al director de la sucursal del banco de inmediato. Exige que bloqueen al instante todas las tarjetas secundarias a nombre de Alejandro Vega. Como titular principal de la tarjeta y clienta VIP, tu solicitud se ejecutará de inmediato. Luego congela la cuenta corriente conjunta». Seguí sus instrucciones, llamando al señor David, el director con el que tenía amistad. Después de mi breve explicación, no hizo preguntas, simplemente declaró: «Entiendo, señorita Montoya. Todo se procesará en 5 minutos». Efectivamente, unos minutos después, recibí notificaciones del banco. Tarjeta secundaria bloqueada según su solicitud. Cuenta conjunta congelada temporalmente. Mientras tanto, Javier abrió su portátil y presentó la información que había recopilado durante la noche. Señor Soler, este es el informe preliminar». Giró la pantalla hacia nosotros. En los últimos 6 meses, Alejandro Vega retiró varias sumas grandes de efectivo de la cuenta conjunta por razones inexplicables, por un total de casi 500.000 euros. En cuanto a la tarjeta Black secundaria, gastó más de 1 millón de euros principalmente en artículos de lujo como bolsos de diseñador, relojes, joyas y escapadas de 5 estrellas a Marbella e Ibiza. Coincidentemente, estos gastos a menudo coinciden con los días en que le dijo que estaba fuera en viajes de negocios, continuó Javier. En cuanto a Clara Fuentes, su pasado es complicado. No es madre soltera, todavía está legalmente casada. Su marido es un ingeniero que trabaja en el extranjero. El pequeño Leo no es su hijo biológico, sino el hijo de su hermana fallecida, a quien adoptó. Hay indicios de que ha estado involucrada en varios esquemas de fraude sentimental antes, generalmente dirigidos a hombres adinerados. Todo se estaba aclarando. Se había montado una farsa perfecta para engañarme. Mi compasión fue explotada sin piedad. «Excelente, Javier», murmuró el abogado Soler. «Sigue investigando su pasado. Creo que hay más suciedad por descubrir». En ese mismo momento, podía imaginar la escena desarrollándose en otro lugar. Alejandro probablemente llevó a Clara de compras para compensar su desastrosa noche en la azotea. Con confianza, entregaría la tarjeta Black al dependiente solo para recibir una negativa y las palabras: «Señor, su tarjeta ha sido denegada». Sorpresa, confusión, convirtiéndose en pánico al probar todas sus otras tarjetas con el mismo resultado. Su pesadilla financiera había comenzado oficialmente. Mi primer contraataque fue silencioso, pero lo golpeó donde más le dolía. Sabía que sin dinero, la verdadera naturaleza de Alejandro Vega, ambicioso pero incompetente, emergería rápidamente, y la relación construida sobre la codicia entre él y Clara se fracturaría velozmente.
Tomé un sorbo de café. Su amargura ya no era desagradable. Tenía un dulzor a triunfo. El juego acababa de empezar, pero sabía que había ganado la primera ronda de manera espectacular. Los días siguientes transcurrieron en una extraña tranquilidad. Permanecí en el hotel, coordinando con Javier y el abogado Soler para reunir más pruebas y trazar la estrategia para la batalla legal que se avecinaba. Corté por completo todo contacto con Alejandro. Probablemente estaba luchando para hacer frente al caos financiero que había dejado atrás. Conociendo su naturaleza, no se rendiría fácilmente. Definitivamente estaría intentando por todos los medios contactarme. Pero mi nuevo teléfono era un mundo que no podía tocar. Este silencio era la tortura psicológica más efectiva, dejándolo en el limbo, aterrorizado por mi próximo movimiento. Mientras tanto, el equipo de Javier trabajaba incansablemente. Movilizó a los mejores contactos, incluso contratando a una firma de investigación privada profesional para ahondar en cada rincón de las vidas de Alejandro y Clara. Y lo que descubrieron fue más horrible de lo que podría haber imaginado. Una tarde, Javier me trajo una carpeta gruesa y pulcramente encuadernada. «Señora, este es el informe completo», dijo, con el rostro grave. «Hay algunos detalles aquí para los que creo que debería prepararse». Un frío presentimiento se agitó dentro de mí. Abrí la carpeta. La primera página mostraba el complejo mapa de relaciones de Clara Fuentes, una densa telaraña. Pero lo que me heló fue un nombre familiar rodeado en rojo conectado a Clara por una línea gruesa. Alejandro Vega. Y junto a su nombre, no decía amante como esperaba, sino socio comercial. Pasé la página frenéticamente. Era una fotocopia de un contrato de cooperación entre los dos, firmado hace más de un año, incluso antes de que Clara se mudara a mi edificio. El contenido del contrato era explícito. Parte B. Clara Fuentes. Es responsable de acercarse y establecer una relación sentimental con la señora Sofía Vega, con el objetivo final de hacer que la señora Sofía Vega inicie un divorcio o cree pruebas de infidelidad por su parte, para facilitar un divorcio favorable a la parte A, Alejandro Vega. Tras el éxito, la parte B recibirá el 10% del valor total de los activos adjudicados a la parte A después del divorcio. Todo mi cuerpo temblaba. El papel en mi mano se sentía pesado. Tuve que leerlo varias veces para creer lo que veían mis ojos. Esto no era un simple affair. Esto era una conspiración, una trampa meticulosamente tendida, completa con un contrato legal y cláusulas específicas. Mi marido, el hombre que dormía a mi lado, había contratado a otra mujer para seducirlo y crear una infidelidad escenificada, todo para asegurar motivos de divorcio y apoderarse de mis bienes. El asco surgió violentamente en mi pecho. No solo me había traicionado emocionalmente, había conspirado activamente para arruinarme, para hacerme pasar por la parte culpable, la esposa infiel, para poder robar legalmente lo que era mío, 7 años de amor. Mi sacrificio. Todo era simplemente un objetivo jugoso a sus ojos, un objetivo a ser conquistado. Su malicia y cálculo excedían todos los límites humanos. Luché por mantener la compostura, pasando las páginas restantes. El informe exponía otra verdad explosiva. Alejandro Vega no era el arquitecto talentoso y hecho a sí mismo que siempre pretendía ser. La mayoría de los grandes proyectos que había ganado en los últimos años se obtuvieron a través de trucos sucios, robados a colegas. El archivo detallaba al menos 3 casos en los que Alejandro había plagiado ideas de diseño, sobornado a promotores e incluso fabricado pruebas para destruir a sus rivales. Construyó su carrera sobre mentiras y el sufrimiento de otros. El hombre que yo admiraba no era más que un parásito despreciable y sin talento, envuelto en una fachada glamurosa. El final de la carpeta contenía detalles de las deudas de Alejandro. Había invertido fuertemente en fondos de cobertura volátiles e inmobiliaria, sufriendo pérdidas catastróficas y debiendo una suma colosal a usureros y prestamistas ilegales. Esta era la fuerza motriz, el motivo que lo empujó a ejecutar este plan a cualquier costo. Necesitaba mi dinero, mucho, para tapar el agujero sin fondo que él mismo había cavado. Cerré la carpeta, mi cuerpo drenado de fuerza. La verdad era demasiado cruel, demasiado devastadora. Había amado y me había casado con un monstruo, un estafador profesional. Cada hermoso recuerdo de él, de nuestro matrimonio, ahora se sentía sucio y falso. Javier estaba cerca, su rostro grabado con preocupación. «¿Está bien, señora?», negué con la cabeza, logrando una débil sonrisa. Pero las lágrimas que había contenido finalmente corrieron por mi rostro. Pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de furia y odio absoluto. «Estoy bien», dije, secándome las lágrimas, mi voz volviéndose gélida. «Solo estoy planeando un regalo de felicitación muy especial para el plan perfecto de mi marido».
Querían jugar un juego de alto riesgo. Jugaré, pero esta vez no seré solo un peón. Seré quien dé la vuelta al tablero. El fuego de la venganza ardía más caliente que nunca. Sabía que con esta evidencia, no solo podría dejar a Alejandro sin un céntimo, sino también enviarlo a prisión. Pero la simple justicia no era suficiente. Quería que experimentara ser destruido lentamente. La sensación de ser completamente impotente, tal como él pretendía hacerme a mí. El shock del informe del investigador privado se calmó, dejándome con una aterradora insensibilidad y una fría determinación. Dejé de llorar. Las lágrimas son para los débiles. Ahora solo importaba la acción. Alejandro construyó toda su carrera e imagen pública sobre mentiras y relaciones públicas pulidas. Empezaría por ahí. Le arrancaría su máscara perfecta y dejaría que el mundo viera la verdadera y despreciable cara que se escondía debajo. Pero no lo haría de forma ruidosa. Un ataque directo podría alertarlo y potencialmente acarrearme problemas legales por difamación antes de que pudiera desplegar la prueba decisiva. Lo haría lentamente, estratégicamente, como un veneno sutil, dejándolo sin capacidad de respuesta. Pasé una tarde entera investigando los grupos y foros profesionales que Alejandro frecuentaba. Le encantaba ser el centro de atención, a menudo publicando artículos, compartiendo sus diseños y cultivando la imagen de un arquitecto joven, talentoso y ético. Crucialmente, era el moderador de un importante foro llamado Gremio de Arquitectos de España, hogar de miles de arquitectos e ingenieros. Este era el escenario perfecto para mi actuación. Usando un nuevo teléfono de prepago, creé un nuevo perfil de Facebook y una cuenta en el foro con un nombre anónimo, La Verdad Desvelada. Creé un personaje, un joven arquitecto apasionado, recién salido de la universidad, profundamente desilusionado con el lado oscuro de la industria. Luego comencé a escribir una larga publicación, una historia contada desde la perspectiva de un informante anónimo. No nombré a Alejandro directamente. Solo usé iniciales sugerentes. Una historia no contada sobre el arquitecto A. B. Estrella en ascenso, o plagiador profesional. El título era sensacionalista, diseñado para incitar a la curiosidad. En el artículo, evité acusaciones directas. En cambio, relaté una historia específica y detallada, uno de los 3 casos que el equipo de Javier descubrió. Era la historia de un joven arquitecto llamado Daniel López, que puso todo su corazón en un diseño innovador para un resort de lujo en la Costa del Sol. Pero el arquitecto A. V., su colega y superior, usó tácticas sucias para robar el diseño, alterarlo ligeramente y presentarlo al promotor bajo su propio nombre. López, devastado e impotente, renunció y cayó en una depresión. Escribí con profunda empatía por la víctima y una indignación abrasadora por el villano. Incluí detalles muy específicos, hechos que solo un conocedor sabría, recopilados de entrevistas con antiguos colegas de Alejandro. Incluso mencioné sutilmente algunos de los identificadores únicos de A. V. Frecuentemente llevaba un reloj Patek Philippe de edición limitada y hablaba constantemente sobre principios de arquitectura sostenible y ecológica, la imagen exacta que Alejandro cultivaba. Para generar credibilidad, utilicé algunas cuentas falsas que se hacían pasar por antiguos colegas para publicar comentarios que corroboraran la historia. Dios mío, sé exactamente quién es. Todos en la firma sabían sobre el caso de López, pero nadie se atrevía a hablar. O A. B. No solo roba diseños, hay más. No puedo esperar a la siguiente parte. La publicación se lanzó a las 10 de la noche, la hora de máxima actividad en el foro. Tal como predije, inmediatamente desató una tormenta de fuego. En cuestión de horas, la publicación tenía miles de visitas, cientos de comentarios y compartidos. El nombre A. V. se convirtió rápidamente en el tema más candente. La gente comenzó a especular con las pistas distintivas que incrusté. El nombre de Alejandro Vega fue rápidamente mencionado. Algunos inicialmente lo defendieron, afirmando que era un rumor malicioso diseñado para sabotear su reputación. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una cuenta llamada Daniel López dejó un comentario corto y poderoso. Todo lo que el autor original escribió es cierto. Gracias por atreverte a hablar. Era Daniel López, la víctima real. Quizás después de años de silencio, no pudo soportarlo más cuando su historia finalmente fue expuesta. Su comentario fue el golpe decisivo, aplastando toda duda. La ola de condena dirigida a Alejandro se convirtió en un tsunami. Me senté en la suite del hotel, observando todo desarrollarse en mi portátil. Podía imaginar la cara de Alejandro ahora, furioso por la calumnia, aterrorizado de que su sucio pasado estuviera siendo desenterrado. Estaría tratando frenéticamente de contactar al administrador del foro para eliminar la publicación,
pero no sabía que me había preparado para eso. Ya había enviado el artículo a algunos amigos periodistas especializados en arquitectura. A la mañana siguiente, varias publicaciones online más pequeñas comenzaron a publicar la historia con titulares aún más sensacionalistas. Gran escándalo de plagio sacude los círculos de jóvenes arquitectos o expuesto. ¿Es el talentoso arquitecto A.B. solo un producto de RRPP sucias? Su propia arma ahora se usaba en su contra. Su reputación profesional, lo que Alejandro más apreciaba, estaba siendo destruida por sus propias tácticas. Clientes y socios sin duda empezarían a hacer preguntas. Mi primer ataque fue un golpe directo, pero era solo el aperitivo. El plato principal aún estaba por llegar. Sabía que, acorralados, Alejandro y Clara no se quedarían de brazos cruzados. Seguramente tomarían represalias, y yo las estaba esperando. Antes de que la tormenta en los foros de arquitectura pudiera amainar por completo, otra, más feroz e imprudente, estalló desde una dirección que no había anticipado del todo. Mientras Alejandro estaba frenético, luchando contra la crisis mediática, tratando de explicarse a los socios y eliminando frenéticamente las publicaciones dañinas, Clara Fuentes, su amante y cómplice, cometió un movimiento increíblemente estúpido. Quizás debido al corte financiero, y al ver a Alejandro tambaleándose al borde de la ruina, su pánico y naturaleza codiciosa tomaron el control. Decidió actuar de forma independiente, buscando su propia salida. Su objetivo, mi familia. Ella no conocía toda la verdad de mi linaje. A sus ojos, yo era solo una chica rica que se había distanciado de su familia. Pero por los desvaríos de Alejandro, sabía que tenía parientes en una zona de dinero más tradicional, que Alejandro, en su arrogancia, había descrito como pintoresca, rural y fácil de engañar. Clara vio esto como su última balsa salvavidas. Rastreó la dirección de la segunda residencia de mis padres, una gran finca de estilo clásico en La Moraleja, a las afueras de Madrid, donde mi padre elegía retirarse del bullicio de la ciudad. Clara, con su perspectiva limitada, pensó que era solo una gran casa de campo perteneciente a una familia de nuevos ricos y poco sofisticada. Decidió ir allí y montar una confrontación, interpretando el papel de la víctima lastimosa cuyo marido fue robado por mi sobrina, con la esperanza de extorsionar un acuerdo. Preparó su acto meticulosamente, vistiéndose con ropa gastada y descolorida, demacrada y sin maquillaje. Incluso trajo a Leo, el joven sobrino que a menudo usaba como accesorio. Una mañana soleada, mientras mi madre, la vicepresidenta Leonor Montoya, cuidaba su preciada colección de orquídeas en el jardín, Clara apareció en las puertas principales. No tocó el timbre, sino que comenzó a llorar y a gritar en voz alta, atrayendo la atención de los vecinos. Dios mío, vecinos, vengan a ver. La sobrina de esta casa me robó a mi marido, arruinó a mi familia, y ahora se esconde. Señora, ¿está en casa? Por favor, salga, y hablemos de lo que es justo. Mi madre, Leonor, era una mujer astuta y poderosa. No era la típica ama de casa. Era la vicepresidenta del Grupo Montoya, la mujer que construyó el imperio junto a mi padre. Al oír el alboroto, simplemente frunció el ceño e hizo una señal al jardinero para que abriera la puerta. Clara, al ver la puerta abierta, se iluminó, arrastrando a un aterrorizado Leo detrás de ella. Entró tropezando en el jardín, y rápidamente se desplomó de rodillas ante mi madre, con lágrimas corriendo. Señora, por favor, sea mi juez. Su sobrina, Sofía Vega, me robó a mi marido, el padre de este niño. Ahora se ha escapado, dejando a mi marido en la ruina financiera, y no tenemos a dónde ir. Por favor, yo también soy mujer. Tenga piedad de nosotros. Dígale que me devuelva a mi marido. Mi madre no dijo nada, observando en silencio la actuación. Sus ojos, afilados como cuchillos, atravesaron la farsa de Clara. Se sentó tranquilamente en un banco de piedra del jardín e hizo una señal a una asistenta para que le trajera una taza de manzanilla caliente. Levántese, por favor, dijo mi madre, su voz ni cálida ni fría, pero con un inmenso peso invisible. No tenemos la costumbre de hacer que nuestros invitados se arrodillen. Dice que Sofía es mi sobrina. Sí, sí, señora, respondió rápidamente Clara, pensando que iba por buen camino. Ella me dijo que ustedes eran sus parientes del campo. ¿Es así? Mi madre tomó un sorbo lento de té y dejó la taza con delicadeza. Entonces debe estar equivocada. Sofía no es mi sobrina. Clara se quedó helada, desconcertada. ¿Cómo que no lo es? Es mi hija, interrumpió mi madre, su voz aún firme, pero cada palabra golpeando como un martillo. Sofía Montoya es la única hija mía y del presidente Roberto Montoya, del Grupo Montoya. ¿Y usted? ¿Quién es usted para venir aquí a difamar a mi hija? Todo el cuerpo de Clara se convirtió en piedra. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca abierta,
incapaz de pronunciar una palabra. Grupo Montoya, presidente, única hija. Esos títulos explotaron como un trueno en sus oídos. ¿Con quién se había metido? Viendo la expresión atónita de Clara, mi madre continuó, su voz enfriándose varios grados. Dice que mi hija le robó a su marido. ¿Quién es su marido? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde está su certificado de matrimonio? ¿Puedo verlo? Mi marido es Alejandro Vega, el arquitecto, balbuceó Clara. Oh, Alejandro Vega. Mi madre se burló. Una mirada de profundo desdén cruzó su rostro. El arquitecto mediocre por el que mi hija renunció a una fortuna para fugarse. Lo conozco bastante bien. ¿Y el certificado de matrimonio? ¿Lo tiene? ¿O es usted simplemente una amante, una rompehogares que ahora se atreve a venir aquí haciéndose la víctima? Las palabras de mi madre fueron bofetadas invisibles en la cara de Clara. Cada línea de ataque que había preparado se volvió inútil. Su patético drama se había derrumbado por completo ante un oponente insuperable. Además, mi madre se levantó, acercándose a Clara, su mirada helada. ¿Crees que no sé quién eres? Clara Fuentes, 32 años, de un pueblo de Ohio. Su marido actual es un ingeniero que trabaja en Japón. No están divorciados. Condena anterior por delito de estafa, actualmente en libertad condicional. ¿Correcto? Mi madre recitó sus datos personales, información que Javier había descubierto y que yo le había enviado. Clara estaba completamente rota. Se hundió en el suelo, temblando incontrolablemente, sin atreverse ya a mirar a mi madre a los ojos. Conspiraste con ese hombre, Vega, para engañar y destruir a mi hija. ¿Pensabas que no nos enteraríamos? Dijo mi madre, su voz llena de autoridad. Te daré dos opciones. Una, lárgate de mi propiedad inmediatamente y no vuelvas a aparecer ante mi hija. 2. Llamo a la policía. Con tus antecedentes penales y las pruebas que poseemos actualmente, ¿cuánto tiempo crees que pasarás en la cárcel? No fueron necesarias más palabras. Clara, como una rata acorralada, se levantó de un salto, arrastrando a un Leo aterrorizado y llorando, y salió corriendo por la puerta. Corrió como si la persiguiera un fantasma, sin atreverse a mirar atrás. Su patética actuación terminó en una humillación absoluta. Mi madre se quedó observando su figura en retirada sin una pizca de piedad. Sacó su teléfono y llamó al jefe de seguridad del Grupo Montoya, ordenando que 2 guardias adicionales se apostaran en la puerta. A partir de ahora, no se permite la entrada de extraños cerca de la casa, especialmente a una mujer llamada Clara Fuentes. Mi madre había entrado en la lucha, y yo sabía que cuando lo hacía, el enemigo solo tenía un camino, la aniquilación. La desastrosa confrontación de Clara Fuentes en casa de mis padres asestó un golpe crucial a su alianza profana con Alejandro. Clara, ahora plenamente consciente de mi poderosa familia, estaba completamente rota y aterrorizada. No se atrevió a intentar más maquinaciones, eligiendo en cambio esconderse, temiendo el día en que la policía llamara a su puerta. Su relación con Alejandro se fracturó en amargas y explosivas discusiones. Clara acusó a Alejandro de mentirle, de arrastrarla a una pelea demasiado grande, una guerra con una fuerza que no podían ganar. Alejandro culpó a Clara por sus acciones idiotas e impulsivas que empeoraron todo. Su amor, construido sobre mentiras y cálculo, se hizo añicos como pompas de jabón al enfrentarse a la verdadera adversidad. Mientras tanto, Alejandro Vega estaba verdaderamente acorralado. La tormenta mediática en los foros de arquitectura continuaba. Su credibilidad profesional estaba gravemente dañada. Los socios cancelaban contratos, los proyectos se estancaban, y la línea de vida financiera que yo le proporcionaba estaba cortada. Las deudas con los usureros vencían. Matones con caras amenazantes comenzaron a merodear cerca de su oficina y del ático, exigiendo el pago. La presión, profesional, financiera, emocional, y el puro terror de enfrentarse al poder de mi familia, llevaron a Alejandro al borde de la locura. Sufría de insomnio, perdió mucho peso, y su antiguo comportamiento suave y seguro desapareció, reemplazado por un aspecto demacrado y esquelético, sus ojos temblando de miedo y falta de sueño. En su desesperación, sin otros medios para reunir dinero, Alejandro cometió el acto de estupidez definitivo, una acción que firmó su propia sentencia de muerte. Sabía que uno de los mayores activos a mi nombre era una propiedad inmobiliaria de primera en Sotogrande, un terreno de oro regalado por mi padre como bien prematrimonial, fácilmente valorado en decenas de millones de euros. Una idea descabellada echó raíces. Falsificaría mi firma para vender el terreno. Creía que con ese dinero podría pagar sus enormes deudas, luego desaparecer, empezar una nueva vida en otro lugar. Practicó mi firma innumerables veces. Después de 7 años de matrimonio,
Estaba íntimamente familiarizado con mi caligrafía. Estaba seguro de que podría crear una falsificación perfecta que nadie detectaría. Contactó con una pequeña notaría privada de dudosa reputación, cuyo notario había sobornado previamente. Preparó un borrador de escritura de compraventa a una sociedad fantasma que rápidamente creó. Todo se arregló de forma encubierta y rápida. Una tarde, Alejandro fue a esa notaría para ejecutar su delito. No tenía ni idea de que cada uno de sus movimientos estaba bajo nuestro escrutinio. El abogado Soler, con la cautela de un zorro experimentado, había anticipado que Alejandro podría intentar liquidar activos a mi nombre. Había puesto a gente en vigilancia silenciosa continua, monitorizando especialmente cualquier transacción relacionada con la banca o los bienes raíces. Al descubrir el contacto de Alejandro con el notario de mala reputación, instaló inmediatamente dispositivos de vigilancia encubierta de alta tecnología dentro de la oficina. Todo el proceso, la mano temblorosa de Alejandro falsificando mi firma en la escritura, el notario corrupto sellando rápidamente el documento, fue capturado con claridad, tanto en vídeo como en audio. El vídeo, junto con la escritura falsificada, fue transmitido instantáneamente al abogado Soler. Sosteniendo la prueba irrefutable, no sentí euforia, solo una aguda tristeza. ¿Qué cosas aterradoras puede hacer una persona cuando está cegada por la codicia y la desesperación? Alejandro Vega había entrado a sabiendas en una celda de prisión. Su caso ya no era una disputa civil sobre matrimonio y bienes. Ahora era un grave delito de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos oficiales. El abogado Soler me llamó, su voz delatando satisfacción. El pez ha mordido el anzuelo, Sofía. Ya no hay escapatoria. ¿Qué hacemos ahora, Arturo?, pregunté. No llamaremos a las autoridades de inmediato, dijo, su voz mesurada. Dejémosle creer que su plan tuvo éxito. Dejémosle vivir unos días más en una dulce ilusión y falsa esperanza. Desvelaremos este as en la manga en el momento más oportuno, el momento que maximice el impacto. Tengo una idea para un final verdaderamente grandioso. Siguiendo su consejo, entendí que el final del juego estaba cerca, y que la conclusión para Alejandro no sería solo el fracaso, sino la aniquilación total. Esperé, una espera fría y paciente, el día en que se dictara la sentencia final al hombre que me traicionó. Tras lograr con éxito la firma falsificada, Alejandro pareció recuperar una pizca de confianza. Creía que tenía la llave para resolver todos sus problemas. Inmediatamente llevó la escritura falsa a un banco, hipotecando la propiedad de Sotogrande por un préstamo colosal. Usó el dinero para pagar a los usureros, silenciando temporalmente sus amenazas. También comenzó a planificar su nueva vida, investigando la inmigración a un país sin tratado de extradición con España. Pasó sus últimos días de libertad en una dulce ilusión, completamente inconsciente de que una red invisible se estaba cerrando a su alrededor. Mientras tanto, dejé el hotel y regresé a la finca de mis padres en La Moraleja. Decidí que era hora de enfrentar la realidad, hora de reclamar mi verdadera identidad. Mi regreso ya no era una retirada, sino el regreso a casa de una vencedora. Mi padre, después de escuchar toda la historia y los esfuerzos del abogado Soler, simplemente me abrazó con fuerza. «Realmente has madurado, hija mía», dijo, su voz llena de orgullo y dolor. «Me disculpo por no haberte protegido antes». «No es tu culpa, papá», respondí. «Fue mi ingenuidad. Pero ya he aprendido la lección». Mi vida entró en un nuevo capítulo. Ya no era ama de casa. Empecé a trabajar junto a mis padres en el Grupo Montoya. Los conocimientos financieros que aprendí en la universidad, combinados con la experiencia organizativa detallada de 7 años gestionando un hogar complejo, resultaron increíblemente valiosos. Me adapté rápidamente, ofreciendo ideas agudas y ganándome el respeto del personal ejecutivo. Me había reencontrado a mí misma, la inteligente, decidida y capaz Sofía Montoya. Entonces, el abogado Soler declaró que era hora de la llamada final a escena. «Necesitamos un escenario», dijo durante una reunión con mis padres y conmigo. «Un gran escenario para que todos puedan presenciar su caída. Un juicio en un tribunal es demasiado seco y carece del impacto mediático que necesitamos. Necesitamos un evento que no pueda rechazar». Una idea surgió en mi mente. «¿Qué tal una gala benéfica?», propuse. El Grupo Montoya celebra su gala benéfica metropolitana anual cada año para recaudar fondos para jóvenes desfavorecidos. Este año podemos hacerla más grande. Invitar a toda la comunidad empresarial, a todos los principales medios de comunicación y a los influencers clave. Mi padre y el abogado Soler intercambiaron miradas y asintieron con la cabeza. «Excelente idea», dijo el abogado Soler. «Una gala benéfica, un evento humanitario de alto perfil, será el telón de fondo perfecto para exponer el rostro de un hombre totalmente desprovisto de humanidad.
no se atreverá a rechazar la invitación. Si lo hace, se excluirá a sí mismo de la alta sociedad y se ganará la crítica pública. El plan se puso en marcha rápidamente. El Grupo Montoya anunció la gala benéfica metropolitana Alas de Esperanza, fuertemente publicitada en todos los medios. Cada figura de élite de la sociedad madrileña recibió una invitación. Y, por supuesto, una invitación especialmente diseñada y prestigiosa fue enviada directamente a Alejandro Vega. Al recibir la invitación, Alejandro quedó desconcertado. No podía entender por qué lo invitaría, pero su ego y su delirio nublaron su juicio. Lo racionalizó como una señal de reconciliación, que después de toda la turbulencia, me di cuenta de que no podía vivir sin él, y le estaba ofreciendo una oportunidad para volver. También lo vio como una oportunidad de oro para reaparecer en público, disipar los rumores dañinos y reclamar su imagen de arquitecto exitoso. No dudó, decidiendo asistir. Incluso convenció a Clara para que lo acompañara. Clara al principio estaba aterrorizada, pero Alejandro le pintó un panorama brillante. No te preocupes, se está ablandando. Haremos un buen espectáculo. Le suplicaré perdón. Tú también actúa arrepentida. Delante de toda esa gente, no se atreverá a montar una escena. Esta es nuestra última oportunidad para darle la vuelta a la tortilla. Clara, atraída por el encanto del glamour y la superficialidad, se convenció. Ansiaba una noche codeándose con la élite, de pie junto a Alejandro como su pareja. No tenían ni idea de que la invitación no era una oferta de paz, sino una sentencia de muerte y una invitación a su propio funeral profesional y social. El fatídico banquete estaba preparado. El escenario estaba montado. Los actores principales y el elenco de reparto estaban listos, esperando que se abriera el telón de la obra más trágica que se representaría. Me paré frente al espejo, echando un último vistazo. Con mi vestido de noche verde esmeralda y un sofisticado recogido, parecía una reina preparándose para su batalla final, y sabía que esa noche, sin duda, sería la vencedora. La gala benéfica metropolitana Alas de Esperanza tuvo lugar en el gran salón del Hotel Palace. Candelabros de cristal brillaban, una orquesta sinfónica tocaba suavemente, vinos finos fluían, y los invitados con atuendos lujosos creaban una escena de opulencia y clase. Yo, en mi papel de representante de la familia e iniciadora del evento, me encontraba en la línea de recepción principal con mis padres, saludando a los invitados. Cada asistente me estrechaba la mano, ofreciendo cumplidos por mi impresionante regreso a la vida pública y el significativo trabajo de caridad. Simplemente sonreía una sonrisa tranquila que ocultaba una profunda anticipación. Mis ojos de vez en cuando escaneaban la puerta, buscando a los dos personajes principales de la noche. Y entonces llegaron. Alejandro Vega y Clara Fuentes entraron en el salón, atrayendo una considerable atención. Alejandro llevaba un smoking de diseñador, tratando desesperadamente de parecer seguro y distinguido. Clara, con un vestido de noche excesivamente revelador y mucho maquillaje, intentaba proyectar una sofisticación de alta sociedad, pero se veía torpe y fuera de lugar entre las damas verdaderamente establecidas. Se acercaron a mí. Alejandro esbozó una sonrisa arrepentida, su voz bajando dramáticamente. Sofía, gracias por invitarme. Yo. No le dejé terminar. Le ofrecí la mano, un gesto frío y educado. Hola, Alejandro. Señorita Fuentes, gracias por apoyar la causa. Mi actitud distante visiblemente sorprendió a Alejandro, mientras que Clara me lanzó una mirada de celos. Mis padres, de pie a mi lado, les ofrecieron un seco asentimiento, antes de volverse para saludar a otros invitados. Fueron abiertamente ignorados, tratados como meros asistentes ordinarios. El evento continuó con entretenimiento y una animada subasta benéfica. Alejandro y Clara se sentaron en una mesa apartada en un rincón. Sin embargo, cada uno de sus movimientos era monitoreado por mí. Vi a Alejandro mirándome constantemente, sus ojos llenos de expectación. Todavía estaba engañado, creyendo que lo llamaría al escenario, le daría la oportunidad de disculparse y escenificar una reconciliación, pero estaba equivocado. Cuando llegó la parte más crucial de la noche, yo, como anfitriona del evento, subí al escenario. Los focos me iluminaron. Todos los ojos en el salón se volvieron hacia mí. Distinguidos invitados, comencé, mi voz firme amplificada por el micrófono. En nombre del Grupo Montoya y la Fundación Alas de Esperanza, les agradezco sinceramente su presencia esta noche. Su apoyo es un inmenso estímulo para nosotros para proporcionar más hogares, comidas y oportunidades educativas a los niños desfavorecidos. Hice una pausa, escaneando a la audiencia. Mi mirada se detuvo en la mesa de Alejandro Vega. Me estaba mirando, su rostro lleno de esperanza. Esbocé una sonrisa críptica. Damas y caballeros,
Las historias de bondad y generosidad son siempre profundamente inspiradoras, pero la vida también contiene historias de engaño y traición. Tales historias, aunque dolorosas, son lecciones invaluables que nos ayudan a apreciar los valores genuinos. Esta noche, quiero compartir una de esas historias, una historia sobre mi propia vida. Todo el salón murmuró con confusión. Nadie entendía lo que estaba a punto de hacer. Alejandro y Clara parecían atónitos. Un presentimiento escalofriante se apoderó de ellos. Hice una señal al equipo técnico. La gigantesca pantalla LED detrás de mí se iluminó. En lugar de las imágenes de niños que todos esperaban, la pantalla mostró una imagen romántica de una pareja en una azotea durante una tormenta. Eran Alejandro Vega y Clara Fuentes. La audiencia jadeó de asombro. Alejandro y Clara se pusieron blancos, saltando de sus sillas. El vídeo continuó en silencio con subtítulos narrando la historia de una esposa que sacrificó todo por su marido, solo para ser traicionada por él, y la vecina a la que ayudó. La escena cambió. La pantalla mostró el contrato de cooperación entre Alejandro y Clara. Las cláusulas repulsivas magnificadas. A continuación, varios extractos bancarios que probaban que Alejandro había desviado el dinero de su esposa a su amante y lo había usado para pagar deudas de juego. Luego vinieron los documentos que exponían el plagio de larga data de Alejandro contra sus colegas. Todo se presentó de forma clara, lógica, como una acusación legal innegable. La sorpresa de la audiencia se convirtió en indignación. Los susurros de condena se hicieron más fuertes. Dios mío, no puedo creerlo. ¡Qué basura de hombre! Pobre mujer. Parecía tan indefensa, pero es tan manipuladora. Pero eso no fue todo. La pantalla pasó a la escena final. Imágenes nítidas de la cámara oculta en la notaría. La imagen de Alejandro Vega temblando mientras falsificaba mi firma en la escritura de compraventa del terreno. Este fue el golpe de gracia. Y aquí, damas y caballeros, mi voz resonó fría y cortante, superando el estruendo. Es el momento en que mi amado esposo cometió un delito de estafa, falsificando la firma de su esposa para robar lo último de su herencia. Un acto que no solo es moralmente reprobable, sino una grave violación criminal. El vídeo terminó, dejando un silencio mortal en el salón. Todos los ojos, cientos de pares, se centraron en Alejandro y Clara, ojos llenos de desprecio, asco e incredulidad. La llamada a escena más espectacular había tenido lugar, no a través de lágrimas o debilidad, sino a través de la verdad. Una verdad desnuda e innegable. Su obra había terminado, y el final no podía ser más humillante. En el momento en que la pantalla LED se oscureció, devolviendo la luz al salón, todo estalló. El silencio inicial fue rápidamente reemplazado por una furiosa ola de indignación. Susurros y condenas despiadadas se dirigieron directamente a Alejandro y Clara. Se quedaron en el centro del salón como dos criminales siendo juzgados por un tribunal de opinión pública. El rostro de Alejandro estaba ceniciento. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. El sudor perlaba su frente. Balbuceó, tratando de decir algo en su defensa, pero ningún sonido pudo escapar de su garganta ahogada. Clara estaba completamente rota. Se hundió en el suelo, cubriéndose la cara y sollozando histéricamente. Lágrimas miserables y lastimeras que no evocaron ninguna simpatía de los presentes. Yo permanecía en el escenario, observando con calma la tragedia que había orquestado. No sentí euforia, solo un vacío escalofriante. Este era el destino que se merecían. Señor Vega. No puedo creer que sea este tipo de hombre. Un prominente promotor de edad avanzada. Un socio importante de Alejandro. Se levantó, señalándolo con el dedo. Su voz cargada de ira y decepción. Nuestro contrato para el nuevo proyecto del resort queda rescindido. Nuestra empresa nunca cooperará con un hombre sin ética como usted. Su declaración fue el disparo de salida. Inmediatamente, otros socios se levantaron uno por uno, anunciando que rompían todos los lazos comerciales con Alejandro. Nuestra empresa también. El proyecto se detiene. Encontraremos otra firma. Estamos considerando un litigio por daños y perjuicios. La carrera que Alejandro construyó sobre mentiras y manipulación se derrumbó como un castillo de arena ante un maremoto. Todo en cuestión de minutos. Pero eso no fue lo peor. Justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, las puertas principales del salón se abrieron de par en par. Dos inspectores uniformados de la Policía Nacional, con rostros sombríos, entraron. Detrás de ellos seguía el abogado Soler. Todos quedaron atónitos. Un inspector subió directamente al escenario, me quitó el micrófono de la mano y exigió silencio. Su voz era fuerte y autoritaria. Somos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF. Estamos aquí esta noche para ejecutar una orden de arresto contra el señor Alejandro Vega, por cargos de estafa agravada, apropiación indebida y falsificación de documentos.
La orden de arresto se leyó de forma clara y severa. El salón volvió a quedar en silencio, pero esta vez fue el silencio del shock. Los dos inspectores bajaron y se dirigieron directamente hacia Alejandro. Él permaneció congelado, con la mirada perdida, sin ofrecer resistencia. Cuando las frías esposas se cerraron en sus muñecas, pareció despertar. Se volvió para mirarme. Sus ojos ya no contenían remordimiento ni súplicas, sino un profundo y desesperado odio. El odio de un animal acorralado. Sofía, tú, has arruinado mi vida. Nunca te perdonaré, gritó, agitándose salvajemente, pero ya era demasiado tarde. Fue rápidamente escoltado por los inspectores, dejando atrás los lamentos de Clara y cientos de miradas de desprecio. Clara, al ver a su amante arrestado, se puso histérica. Se arrastró hasta mis pies, aferrándose al dobladillo de mi vestido, sollozando y suplicando. Sofía, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname esta vez. Solo lo hice porque Alejandro me persuadió. Él me engañó. Por favor, dile a la policía que me deje ir. Tengo a mi hijo que cuidar. La miré, a la mujer que una vez fingió miseria para explotar mi amabilidad, ahora representando otro drama. Una actuación de arrepentimiento tardío. Suavemente retiré mi vestido de su agarre, mi voz desprovista de emoción. Debería guardar esas palabras para su abogado. Le servirán mejor allí. Luego me volví hacia uno de los inspectores que aún estaba cerca. Señor, ella es cómplice en este fraude. Tenemos un contrato firmado. Sugiero que también se la lleven para interrogarla. El inspector asintió. Al oír esto, Clara se desmayó en el acto. El espectáculo había terminado de verdad. Los dos personajes principales, uno esposado, la otra inconsciente, recibieron un final inequívocamente trágico ante los ojos de toda la alta sociedad. Su colapso no fue simplemente una pérdida de honor y carrera. Fue la destrucción completa de sus vidas. La gala benéfica metropolitana se había convertido en una noche de juicio, y la justicia, aunque tardía, se ejecutó con dramatismo y finalidad. El caos que siguió a la retirada de Alejandro y Clara se calmó gradualmente, pero la réplica perduró en el salón. El banquete no pudo continuar. Los atónitos invitados, habiendo presenciado un drama tan impactante, se marcharon gradualmente, llevándose consigo una historia que comentarían durante mucho tiempo. Mis padres y el abogado Soler se unieron a mí. Mi padre no dijo nada, solo me puso una mano en el hombro, un gesto lleno de orgullo y consuelo. Mi madre me abrazó con fuerza, su voz ahogada. Se acabó, querida. Lo has hecho muy bien. Asentí, sintiendo un inmenso alivio. La pesadilla por fin había pasado. Pero quedaba una pregunta, un último misterio. Me volví hacia el abogado Soler. Arturo, el vídeo final, el que lo muestra falsificando mi firma. ¿Cómo conseguimos imágenes tan claras? No pensé que fuera posible colocar una cámara en una notaría. El abogado Soler sonrió, una mirada críptica en sus ojos. No podíamos hacerlo solos, pero había una persona que sí podía. Hizo una señal a Javier, quien condujo a un hombre extraño hacia mí. Parecía tener unos 40 años, su rostro algo desgastado, pero sus ojos firmes. Vestía de forma sencilla, sin parecerse en nada a los ricos invitados de la fiesta. Sofía, dijo el abogado Soler. Este es David García, un viejo conocido mío. Hola, señorita Montoya. David asintió levemente, su voz reservada. Yo fui quien proporcionó esas imágenes de vídeo. Estaba asombrada. ¿Pero por qué? ¿Por qué me ayudó? David suspiró. Luego comenzó una historia que me dejó sin palabras. No la estaba ayudando a usted. Me estaba ayudando a mí mismo. Yo. Soy el marido legal de Clara Fuentes. Mis padres y yo nos quedamos mudos de la sorpresa. El marido de Clara, el hombre del que afirmaba estar divorciada, el hombre que usó como excusa para construir la imagen de una madre soltera lastimosa. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Balbuceé. Nunca nos divorciamos, dijo David, su voz amarga. Yo estaba trabajando en el extranjero, enviando dinero a casa para ella y mi sobrino Leo. No tenía ni idea de que estaba usando ese dinero para presumir y engañar a otros hombres. Sabía lo de ella y Alejandro Vega desde hace mucho tiempo. Contraté mi propia vigilancia para reunir pruebas para el divorcio y la custodia de Leo, el hijo de mi hermana. Le pido disculpas. Debería haberla advertido antes, pero temía que si me mostraba, ella se volvería cautelosa, y reunir pruebas sería imposible. Nunca pensé que su complot llegaría tan lejos. Ahora estaba claro. En esta guerra, no estaba sola. Tenía un aliado silencioso luchando por su propia justicia. ¿Y el notario? Pregunté. Es mi primo, respondió David. Es débil y codicioso, y fue sobornado por Vega.
Cuando me enteré del complot final de Alejandro a través de él, usé la presión familiar para persuadirlo de que cooperara. Le prometí una suma mayor y, lo más importante, protección de un cargo de cómplice si ayudaba a agravar todo el incidente. Aceptó. Todos los nudos finales se desataron. El plan supuestamente perfecto de Alejandro estaba plagado de fallos fatales. Era demasiado arrogante, demasiado despectivo con la gente que lo rodeaba, solo para ser traicionado por las mismas personas que creía controlar. La revelación de David no solo respondió a mi última pregunta, sino que añadió una nueva capa de significado a la historia. Esto no fue solo mi venganza personal, fue la fuerza combinada de todas las víctimas, los engañados, levantándose contra el mal. Gracias, David, dije. Un agradecimiento sincero desde el fondo de mi alma. Me has ayudado inmensamente. No es nada, señorita Montoya. David negó con la cabeza. Yo también le doy las gracias. Gracias a usted. Tengo las pruebas que necesito para ganar la custodia de mi sobrino y exponer a esa mujer por lo que realmente es. Este encuentro inesperado me trajo una sensación de paz. En un mundo lleno de engaño y cálculo, todavía había gente buena dispuesta a defender lo que es correcto. Sabía que con el colapso de Alejandro y Clara, no solo yo, sino también David y el joven Leo, encontrarían un nuevo y pacífico comienzo. La historia no había terminado. Mientras hablaba con David, otro hombre bien vestido se acercó desde el borde de la multitud. Se acercó a mí e hizo una reverencia. Disculpe, señorita Montoya, soy Daniel López. Fui la víctima del plagio de diseño de Alejandro Vega hace años. Usted es Daniel López, dije, sorprendida. Era la figura de la denuncia anónima que escribí. Leí su publicación en el foro, dijo López, su voz llena de arrepentimiento. Siento haber permanecido en silencio durante tanto tiempo. Viendo todo lo de esta noche, no puedo quedarme callado más. Yo y algunos otros excolegas hemos decidido presentarnos como testigos, ofreciendo pruebas adicionales de la mala conducta de Alejandro Vega a las autoridades. La aparición de López y los otros colegas fue el último clavo en el ataúd de la carrera de Alejandro. Los extraños, las víctimas silenciosas, finalmente encontraron el valor para hablar. Esta noche no se trataba solo de justicia. Se trataba de que la verdad fuera restaurada. Tras la fatídica gala, mi vida volvió lentamente a su órbita, pero fue una trayectoria completamente nueva. La tormenta mediática estalló. Mi nombre y mi historia estaban en todas partes, pero esta vez no eran rumores ni críticas. Era admiración y respeto por una mujer que luchó valientemente por la justicia. La reputación del Grupo Montoya se vio significativamente impulsada por nuestra acción decidida y ética. Pasé los siguientes 3 meses trabajando estrechamente con el abogado Soler y las autoridades, proporcionando las declaraciones y pruebas necesarias para finalizar el caso. Todo procedió sin problemas y rápidamente. El juicio de Alejandro Vega y Clara Fuentes se celebró 3 meses después. No asistí. No tenía ningún deseo de volver a ver sus caras. Seguí los resultados solo a través de los informes del abogado Soler. Con pruebas irrefutables, desde el contrato de conspiración y los documentos de malversación, hasta el delito grave de falsificación de firma, Alejandro Vega recibió una sentencia adecuada. Fue condenado a 12 años por estafa agravada y 3 años por falsificación de documentos, un total de 15 años en una prisión federal, un precio catastrófico por su codicia y malicia. Su carrera, reputación y futuro quedaron sellados tras las rejas. Clara Fuentes, como cómplice, fue sentenciada a 5 años. Su vida, una larga cadena de mentiras y engaños, finalmente se enfrentó a la justicia. El joven Leo, el niño inocente en esta saga, fue acogido por David, quien lo crió con el amor genuino de un tutor. Mi divorcio de Alejandro se finalizó rápidamente. El tribunal declaró nuestro matrimonio nulo por elementos de fraude desde el principio. Todos los bienes a mi nombre antes del matrimonio fueron retenidos. Todas las deudas que Alejandro acumuló, las soportaría él solo. Estaba completamente libre de ese hombre, emocional y legalmente. Con todo resuelto, decidí no volver a mi antigua vida de ocio. El shock del matrimonio me había templado en una mujer diferente, más fuerte, más capaz. Reconocí el valor de la independencia, de controlar mi propio destino. Regresé oficialmente al mundo corporativo, no como la hija del presidente, sino por la fuerza de mi propio mérito. Mi padre, al presenciar mi madurez, me dio un desafío masivo. Me puso a cargo de un proyecto inmobiliario de alto nivel en Miami que estaba en dificultades, un desarrollo potencialmente innovador estancado por problemas de diseño y gestión. Confío en ti, Sofía, me dijo. Demuéstrale a todos que la hija de Roberto Montoya no es solo una esposa trofeo. Acepté el desafío con una determinación feroz. Me sumergí en el trabajo, analizando archivos, estudiando el mercado, reuniéndome con socios.
Apliqué mi perspicacia financiera para reestructurar el proyecto, recortando costes innecesarios. También usé mi sentido estético y mi meticulosidad para introducir nuevos conceptos de diseño, transformando unidades insípidas en espacios de vida lujosos y llenos de emoción. Esos meses fueron increíblemente exigentes, pero nunca me había sentido tan llena de energía y pasión. Encontré mi vocación de nuevo, reclamando mi autoestima. Gradualmente, el proyecto mostró un progreso claro. Los socios recuperaron la confianza. Los inversores volvieron a inyectar dinero. El proyecto, antes un pasivo, fue revivido y prometía convertirse en un nuevo hito de la ciudad. Mi éxito no provino solo de mis propios esfuerzos, sino también de la ayuda de buenos amigos. Javier siguió siendo mi asistente indispensable, apoyándome constantemente. El abogado Soler se convirtió en mi asesor legal de confianza. Incluso David, después de estabilizar su vida y la de Leo, llamaba ocasionalmente para saber cómo estaba y compartir valiosas ideas. Nuestra relación evolucionó de la gratitud a una amistad genuina. El coste de la traición fue inmenso, pero también me enseñó una lección inestimable. Me mostró quiénes eran mis verdaderos aliados y me ayudó a apreciar las relaciones genuinas. También me ayudó a encontrarme a mí misma de nuevo, una versión mejor, más fuerte y más merecedora de mí misma. La guerra había terminado, pero un nuevo capítulo, una nueva vida, acababa de empezar de verdad. Un año después de aquella fatídica noche, era una hermosa tarde en Miami. El sol dorado caía, pintando las avenidas bordeadas de palmeras del nuevo desarrollo de lujo. Conducía mi descapotable blanco por la ciudad, sintiendo la brisa fresca en mi pelo, sonriendo suavemente a mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer del espejo, con su elegante corte de pelo corto, ojos brillantes de confianza y una sonrisa serena, parecía una completa extraña en comparación con la ama de casa mansa y sumisa de hacía un año. La pesadilla había terminado, y no solo había sobrevivido, realmente había renacido de las cenizas de la traición. Ya no era la Sofía de ayer, una mujer atrapada por el dolor y el odio. Ahora era libre, autosuficiente, y saboreaba cada precioso momento de la vida. El proyecto inmobiliario que asumí había tenido un éxito espectacular. Inicialmente, cuando mi padre me entregó el proyecto fallido, muchos en la junta directiva se mostraron escépticos. Me veían como una heredera sin experiencia, una mujer que solo sabía de ropa y fiestas de té. Pero no dejé que esos prejuicios me disuadieran. Me lancé al trabajo. Usé la misma planificación detallada y meticulosidad que perfeccioné durante mis 7 años como ama de casa para gestionar el complejo desarrollo. Me di cuenta de que dirigir un gran proyecto era similar a cuidar un hogar. Ambos requerían dedicación, perspicacia y la capacidad de detectar los problemas más pequeños. Visité personalmente cada obra, me puse un casco y hablé con cada trabajador. Me senté con el equipo de arquitectos, no como una jefa dando órdenes, sino como una colega, ayudándolos a desatar su creatividad. Transformé bloques de hormigón sin alma en espacios de vida sofisticados y emocionalmente resonantes. El complejo de lujo, al que llamé el Renacer del Fénix, un símbolo de mi propio destino, se convirtió en uno de los proyectos inmobiliarios más exitosos y cotizados del mercado. No solo trajo enormes beneficios al Grupo Montoya, sino que también ganó prestigiosos premios de arquitectura y diseño. El día de la inauguración del proyecto, mi padre subió al escenario. No habló mucho de las cifras de negocio, solo me miró, con los ojos rebosantes de orgullo, y dijo una frase que nunca olvidaré. Antes estaba orgulloso de haber construido el Grupo Montoya, pero hoy mi mayor orgullo es mi hija, Sofía Montoya. En ese momento, lloré. Lágrimas de felicidad y reconocimiento lavaron todo el dolor y la humillación del pasado. Había demostrado mi capacidad no solo a mi padre o al público, sino lo más importante, a mí misma. Ya no vivía a la sombra de mi familia. Había forjado mi propio camino, creando mi propia luz. Hoy tenía una cita especial. Detuve mi coche frente a un tranquilo café con patio escondido en un pequeño callejón, un lugar familiar durante el último año. Desde la distancia, vi una silueta familiar esperando en una mesa de madera bajo un dosel de bugambillas brillantes. David me vio, sonrió cálidamente y saludó con la mano. A su lado estaba el joven Leo. El niño parecía más grande, más sano y mucho más extrovertido. «Tita Sofía», gritó Leo felizmente, abandonando su bollo y corriendo a abrazarme. Me agaché y lo abracé, sintiendo la calidez e inocencia del alma del niño, lo que me llenó de una rara sensación de paz. «Leo, ¿has sido bueno y has hecho caso al tío David?», le revolví el pelo. «Sí, señora. He sido la estrella de la semana toda la semana», anunció el niño con orgullo, sus ojos brillantes.
El tío David me ha prometido llevarme al zoológico a ver los elefantes este fin de semana. Mi relación con David se había estrechado durante el último año. Después de que todo terminó, usó todos sus ahorros y los generosos fondos que el abogado Soler le había proporcionado en mi nombre para abrir una pequeña y reputada firma de investigación privada. Con su integridad, su negocio prosperó rápidamente. Ya no era el hombre demacrado y agobiado por la amargura. Había encontrado alegría y propósito en su vida junto a su amado sobrino. No nos apresuramos, nos unimos lentamente, en silencio, como dos almas gemelas que habían superado la misma tormenta, encontrando comprensión mutua, empatía y un puerto seguro el uno en el otro. Nos sentamos juntos, tomando café, hablando de mis proyectos, de los interesantes casos que la firma de David había resuelto y del primer amor de Leo en el colegio. A veces nos quedábamos en silencio, simplemente sonriéndonos, una tranquilidad que ni David ni yo habíamos sentido en mucho tiempo. Durante el último año, me enteré gradualmente del destino de los demás. Alejandro Vega permanecía en prisión, pagando por sus crímenes. Ocasionalmente me escribía largas y divagantes cartas llenas de remordimiento tardío y quejas sobre la dureza de la vida en prisión. Me suplicaba perdón, pidiendo una segunda oportunidad cuando saliera. Leí la primera carta, sin sentir emoción, solo lástima por una vida que se autodestruyó. No respondí. Las cartas posteriores ni siquiera las abrí. Simplemente se las daba a Javier para que se encargara. El pasado era pasado. No dejaría que nada contaminara mi paz presente. En cuanto a Clara Fuentes, después de cumplir su condena, se dijo que se fue silenciosamente de la ciudad. Nadie supo a dónde fue. Su vida, una larga cadena de engaños, terminó en aislamiento y oscuridad. Se habían convertido en parte de la historia, una cara lección que la vida me había enseñado. Ya no los odiaba. Los había perdonado, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía la paz. Sofía. David de repente tomó mi mano, su voz vacilante, pero sincera. Sé que has pasado por mucho dolor, yo también. Ambos somos personas que tropezaron, que perdieron la fe, pero durante este último año, estando a tu lado y viendo tu fuerza, tu renovación, he empezado a creer de nuevo en los nuevos comienzos. Apretó mi mano, mirándome profundamente a los ojos, ojos que contenían respeto y un profundo afecto. ¿Podemos Leo y yo formar parte de tu futuro? No puedo prometerte la riqueza material que una vez tuviste, pero te prometo pasar el resto de mi vida dándote paz, respeto y un amor genuino. Lo miré a esos ojos donde no había engaño ni cálculo, solo calidez y sinceridad. No respondí de inmediato. Solo sentí el calor de su mano extendiéndose por mí. Las lágrimas brotaron. Pero esta vez, eran lágrimas de felicidad y profunda emoción. El pasado doloroso había forjado a la mujer que soy hoy, ya no ingenua, ya no creyendo en promesas de color de rosa, pero tampoco dispuesta a perder la fe en el amor genuino, un amor construido sobre la comprensión y la experiencia compartida. Asentí suavemente, un gesto que decía mucho. David sonrió, una sonrisa radiante que borró toda la preocupación de su rostro. Leo, persiguiendo una mariposa en el jardín, de repente se giró y nos vio cogidos de la mano. Corrió y se subió a mi regazo. Tita Sofía, tío David, ¿a qué estáis jugando? ¿Puedo jugar yo también? David y yo nos miramos y reímos. Abracé a Leo con fuerza. David nos rodeó a ambos con sus brazos. 3 personas, 3 vidas destrozadas, habían encontrado ahora una familia, un hogar completo el uno en el otro. El sol se puso, pintando el cielo con un brillante tono anaranjado. De las cenizas de la traición, realmente había renacido, vibrante y poderosa como un fénix. La vida me había quitado un marido fraudulento, pero me había devuelto un cielo lleno de libertad y felicidad genuina, y sabía que esto no era un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de alegría y luz en mi vida, un viaje que ya no tendría que caminar sola. Queridos oyentes, el turbulento viaje de Sofía Montoya ha llegado a su fin. Un final que quizás nos satisface a todos. Al presenciar cómo traidores como Alejandro Vega y Clara Fuentes pagan el precio de sus crímenes, debemos sentir una sensación de satisfacción cuando se hace justicia. Pero debajo del colapso de esas oscuras maquinaciones, esta historia nos deja lecciones mucho más profundas y resonantes sobre la vida, el amor y la autoestima. La primera, y quizás la mayor lección, es nunca perderse a uno mismo en ninguna relación. Mirando hacia atrás a los primeros 7 años del matrimonio, vemos a Sofía dispuesta a abandonarlo todo. Una carrera prometedora, el respaldo familiar y, lo más importante, su propia identidad para convertirse en la esposa perfecta a los ojos de su marido. Entró voluntariamente en una jaula dorada, feliz de ser el apoyo silencioso, el sacrificio silencioso,
El sacrificio en el amor es admirable, pero sacrificarse a uno mismo hasta el punto de olvidar los propios valores y sueños es profundamente peligroso. Inconscientemente crea un desequilibrio, haciendo que nuestra entrega parezca un derecho para la otra persona. Y cuando nuestro valor ya no es apreciado, ese mismo sacrificio se convierte en la cadena que ata nuestras vidas. La gota que colmó el vaso en la azotea, aunque amarga y cruel, fue el despertar necesario. Obligó a Sofía a mirar hacia adentro, a darse cuenta de que el mundo que ella creía que era el paraíso, era simplemente un escenario construido sobre mentiras. Y a partir de ese momento, obtuvimos la segunda lección crucial: el poder de la independencia y el coraje para enfrentar la verdad. Sofía no se derrumbó ni se ahogó en lágrimas. Transformó su dolor en estrategia. La lección aquí no es fomentar la venganza, sino enfatizar la importancia de controlar la propia vida, la independencia financiera, tener una red de seguridad familiar y aliados de confianza, y sobre todo, la fuerza interior, se convirtieron en las armas más afiladas que le permitieron la victoria. La historia nos muestra que cuando se las lleva al límite, las mujeres están lejos de ser débiles. Pueden volverse más resistentes y decididas que nadie, siempre que se atrevan a creer en sí mismas. Finalmente, la lección humanitaria más profunda es quizás sobre el perdón y la liberación. Muchos podrían llamar a esto una dulce venganza, pero mirando más profundamente, el objetivo final de Sofía no era la destrucción de Alejandro, sino encontrar justicia y libertad para sí misma. La verdadera victoria no es cuando el enemigo cae en desgracia, sino cuando recuperamos nuestra sonrisa y nuestra paz interior. La venganza puede traer una satisfacción momentánea, pero el odio siempre seguirá siendo una cuerda invisible que nos ata a un pasado doloroso. Sofía eligió usar la ley para resolver el asunto, asegurando claridad y transparencia. Y cuando todas las cuentas estuvieron saldadas, eligió seguir adelante, construir una nueva vida y encontrar la felicidad genuina. No dejó que el fantasma del pasado la atormentara. Esa es la mayor victoria de todas: el triunfo sobre uno mismo, la liberación de las cadenas del odio. Crónicas de lo Desvelado cree que en algún lugar hay mujeres, personas, soportando injusticias, sacrificándose en silencio en relaciones tóxicas. Si te sientes poco respetada, dando demasiado sin reconocimiento, recuerda que no estás sola y que siempre tienes derecho a elegir. Aprende a amarte a ti misma primero. Construye tu independencia y ten el coraje de hablar cuando sea necesario. Mereces ser amada, respetada y vivir una vida feliz en tus propios términos.